Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Y nada, tal como os prometí en el capítulo anterior, vamos a meternos dentro del agujero negro a ver qué pasa. Entonces, vamos a darnos cuenta de una cosa primero. Si contemplamos la función r en un valor mayor que 1, por ejemplo 2, entonces esto nos va a dar 1 menos un medio, que es un medio, es decir, un valor positivo. Por lo tanto, esta f de aquí es positivo, que con este menos es negativo, y esto cuadra con el hecho de que t, esta coordenada, nos define el tiempo. Porque recordad que en una métrica ortogonal asociaremos a la coordenada, la que sea, le asociaremos el tiempo si su coeficiente de la métrica es negativo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de poner un 2, ponemos un medio, por ejemplo? Entonces, si sustituimos, nos dará 1 entre un medio, que esto es igual a menos 1, por lo tanto negativo. Eso significa que f dará negativo, con este menos dará positivo, y por lo tanto t deja de ser el tiempo. En concreto, t se convierte en una coordenada tipo espacio. Si la r que introducimos aquí es menor que 1. Además, como f hemos visto que es negativo, significa que entonces ahora esto es el término que se convierte o que da algo negativo, y por lo tanto r se convierte en el tiempo. O sea que vemos que dentro del agujero negro t y r intercambian sus papeles. Vale, entonces, como vemos que pasa todo eso, vamos a dejar bien claro que ahora vamos a considerar r menor que 1 y por supuesto mayor que 0, porque en 0 sigue estando la singularidad. Vale, entonces vamos a escribir la métrica de una forma más conveniente, vamos a explicitarlo bien. En principio voy a copiarlo tal cual. O sea, de momento no he hecho nada. Y como siempre, este término lo vamos a omitir un momentito porque vamos a trabajar en direcciones radiales. Entonces, dado que en esta región de r entre 0 y 1 esto va a cambiar de signo y va a ser negativo, vamos a colocarlo aquí delante y vamos a colocar esto aquí en este lado. Pero fijaos que he puesto un más porque lo que voy a hacer es entrar este menos, que menos con menos va a ser más, y menos 1. O sea, simplemente estoy multiplicando todo esto por el signo negativo de delante. Y aquí, si os parece, voy a cambiar de signo arriba y abajo, que es como no hacer nada, y este menos lo voy a poner delante. Por tanto, quedará ds cuadrado igual a menos 1 entre r menos 1 de r al cuadrado más 1 entre r menos 1 de t al cuadrado. Entonces fijaos que cuando la r esté entre 0 y 1, esto de aquí va a ser positivo, que con este menos pasará a ser negativo, y aquí esto va a ser positivo. Por tanto, está agrupado ya de tal manera que nos ayuda a comprender que esta primera componente, coordenada, la r, tendrá que ver con el tiempo de alguna manera. Así que,
Parece que el constipado me va a llegar, esperemos que no. Vale, entonces vamos a escribirlo esto bien y voy a poner... vale, déjame. Entonces voy a hacer una cosa, voy a poner 1 entre r menos 1, pongo el menos que no se me olvide, pongo dr al cuadrado más 1 entre r menos 1 dt al cuadrado. O sea, fijaos que aquí no he hecho absolutamente nada, simplemente he jugueteado con la métrica y la he puesto, es la misma métrica, no he hecho nada, simplemente he cambiado de orden las cosas y he metido un menos por aquí, un más, pero vamos, que no he hecho absolutamente nada, ninguna aproximación, ningún cambio de variable, nada, de nada. Entonces, vamos ahora a imaginar que yo llamo a 1 entre r menos 1, le llamo, por ejemplo, GDR, por ejemplo, por poner cualquier letra, no significa nada de la métrica ni nada. Aquí, como he puesto F, pues ahora pongo G. Podría haber puesto H o PP, ¿vale? Muy bien, pues GDR es esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo usual. Como nosotros queremos ahora adentrarnos dentro del agujero negro, entonces vamos a considerar una zona que estará entre el horizonte, que recordad que es r igual a 1, y una cierta región cerca del horizonte, pero por dentro. O sea, vamos a considerar una zona por aquí. Entonces vamos a usar nuestro querido polinomio de Taylor, que esto será g de 1 más g' de 1, r menos 1. Entonces, ¿cuánto vale g de 1? Bueno, si sustituimos aquí el 1, esto va a dar 0. Y la derivada es menos 1 partido r al cuadrado, esto se va. Y si sustituimos por 1 da menos 1. Por lo tanto, esto vemos que va a dar menos r menos 1, o lo que es lo mismo, 1 menos r. Entonces colocamos ya esto aquí. Y esto es básicamente la aproximación cerca del horizonte para esta función. Entonces, ya sí que aproximamos nuestra métrica y decimos que aproximadamente va a ser menos 1 partido, y en vez de colocar 1 partido r menos 1, vamos a poner la aproximación muy bien, perfecto. Ahora, dado que esto tiene que ver con el tiempo, y claro, como poner una r, pues igual no ayuda, vamos a cambiar de variable y lo vamos a hacer al mismo estilo que en el capítulo anterior. Lo único es que antes definíamos una row y tal. Si os acordáis, en la parte de dr al cuadrado dijimos que todo esto en el capítulo anterior dijimos que dr cuadrado, creo recordar 1 menos 1 partido r, en fin, a todo esto le llamamos de rho al cuadrado, porque en el capítulo anterior, como estábamos fuera del agujero negro, esto efectivamente, la r tenía que ver con espacio y por tanto definíamos el espacio o las distancias propias, ¿no? En este caso no podemos decir que esto tenga que ver con un espacio, sino con un tiempo. Entonces, vamos a llamarlo de alguna otra manera. Por ejemplo, vamos a utilizar, yo qué sé, por ejemplo, la letra U. Entonces vamos a llamar a todo esto, vamos a hacer una transformación de coordenadas, de tal manera que a todo esto le vamos a llamar diferencial de U al cuadrado, ¿vale? Por poner cualquier letra. Eso significa que diferencial de U al cuadrado va a ser igual a 1 partido 1 menos r diferencial de r al cuadrado. Muy bien. Entonces,
vamos a pasar ahora este cuadrado en forma de raíz al otro lado. Entonces esto va a quedar 1 partido raíz de 1 menos r de r. Entonces ahora vamos a integrar a ambos lados. Muy bien. Y entonces vamos a integrar de tal manera que el primer valor sea r igual a 1 y el segundo valor, el límite de integración, sea pues un cierto valor de r que estará por aquí dentro, un r menor que 1. Vale, entonces para hacer esta integral, digamos que sea de forma inmediata, basta con que nos acordemos que si ponemos un menos 2 aquí y entonces ponemos aquí un menos 1 y aquí un 2, se vuelve inmediato. ¿Vale? Fijaos que lo que he hecho ha sido multiplicar y dividir por menos 2, porque este 2 y este 2 se va, este menos y este menos se va, y quedaría tal cual, ¿no? Sin embargo, si meto aquí el menos 1 y el 2, esta integral es inmediata, y esta integral pues vale pues simplemente 1 menos r, esta integral de aquí. Entonces, si sustituimos por r, dará esto, y si sustituimos por 1, dará 0. Por lo tanto, directamente decimos que esto será más menos 2 raíz de 1 menos r. Y esto será igual a u. Por lo tanto, vemos que u es igual a raíz de 1 menos r. Aquí va a haber un 2. Entonces, ¿qué signo cogemos aquí? Vale, fijémonos que cuando r disminuye, u en valor absoluto aumenta. Porque aquí, cuando r, por ejemplo, valga 1, pues esto vale 0, pero cuando r valga un medio, pues esto dará algo, o sea que pasará de 0 a algo, y por lo tanto, de nosotros depende que disminuya o aumente, dependiendo de si escogemos un más o un menos. Por lo tanto, si escogemos un menos, con este menos dará más y podríamos dejarlo así. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es que cada vez que nos vayamos más adentro del agujero negro, esta u aumentará. Y esta u, fijaos que como va a ir acompañada de un signo menos, esta u va a tener que ver con el tiempo. Entonces es lo que queremos, ¿no? Lo que tiene más sentido. Que a medida que vamos entrando dentro, el tiempo pues vaya aumentando, que no vaya hacia atrás. Por lo tanto, elegimos el signo de tal manera que esto dé positivo. Claro, alguien podría preguntarse si esto lo podemos elegir así por las buenas. Sí, porque fijaos que si yo defino que el diferencial de u al cuadrado es igual a esto, matemáticamente hablando, estas son las dos posibilidades. O mejor dicho, yo puedo definir la coordenada u de esta manera a voluntad. Podemos elegir cualquier transformación de coordenadas que se comporte bien. Y poner aquí más o menos se comporta igualmente bien, ¿no? Muy bien. Por tanto, al final, si es verdad que u es igual a esto, significa entonces que 1 menos r pues va a ser u al cuadrado dividido entre 4. Simplemente pasamos el 2 dividiendo y la raíz al otro lado elevado al cuadrado. Y esto nos sirve para expresar la métrica de esta manera. Ya decimos que esto es diferencial de u al cuadrado, muy bien. Y ahora el 1 menos r simplemente es u al cuadrado partido 4 diferencial de t al cuadrado. Y entonces, tal como hicimos en Rilder, en el capítulo anterior, vamos a definir una nueva variable, que en este caso le llamaré v, por llamaré también de alguna manera, pues la definimos como t entre 2. Eso quiere decir que el diferencial de v va a ser diferencial de t partido 2, y que si elevamos al cuadrado, pues esto va a ser dt al cuadrado partido 4. Por lo tanto, vemos que diferencial de t al cuadrado entre 4 le podemos llamar diferencial de v al cuadrado. O sea que nuestra métrica,
al final va a ser pues diferencial de s al cuadrado aproximadamente igual a menos diferencial de u al cuadrado más u al cuadrado diferencial de v al cuadrado. Y vamos a poner aquí que la v es igual a t dividido entre 2. ¿Vale? Para que quede claro, digamos, el cambio de coordenadas que hemos hecho. O sea que aquí hemos hecho dos cosas. Una, estar cerca del horizonte, y dos, lo que hemos hecho es definir, hemos pasado de una t y una r, pues, en vez de estas coordenadas hemos utilizado una u y una v, y el cambio de coordenadas es este. Y además vemos que u tiene que ver con el tiempo y que v tiene que ver con el espacio. Esto, por si hay alguien despistado, tiene que ver con este signo menos que aparece aquí, que hace que inexorablemente u tenga que ver con el tiempo, y el hecho de que esto sea positivo implica que v tiene que ver con el espacio. Muy bien. Entonces, ¿es esto algo así como un espacio-tiempo de Rydler? Bueno, si os acordáis del capítulo anterior, en el capítulo anterior habíamos visto que diferencial de s al cuadrado fuera del horizonte, pero muy cerquita, no daba esto, sino que daba algo así. Bueno, déjame ponerlo con las letras que utilicé el otro día. Y si queréis, con las letras que he puesto aquí, pues sería algo así como, si esto es la coordenada temporal, sería diferencial de u al cuadrado menos v al cuadrado más diferencial de v al cuadrado. ¿Vale? Esto era lo que salía en el capítulo anterior, capítulo 44, creo. ¿Vale? O sea, en la nomenclatura esta de aquí, pues sería algo así. Entonces fijaos que el término v al cuadrado aparece al lado de u, mientras que aquí no aparece ningún término al cuadrado, sino que aparece en el otro lado, y no es v, sino es u. O sea que da la impresión de que aquí, si cambiáramos u por v y cambiáramos los signos, pues hay una especie como de simetría, ¿no? No es lo mismo. Por lo tanto, esto de aquí no le podemos llamar Rydler, porque Rydler es solo esta estructura de aquí. No sé, yo no sé qué nombre, no sé si esto tiene algún nombre, pero yo lo bautizo como anti-Rydler. No sé si Rydler, si me pegará una hostia, pero bueno, le llamo anti-Rydler, y esto no lo toméis demasiado en serio porque me lo acabo de inventar este nombre, ¿eh? Lo que sí que os puedo decir es que esto no es Rydler. Muy bien. Entonces, si no es Rydler, ¿qué es esto, no? Bueno, pues vamos a actuar usando la misma lógica que el otro día. Entonces, nosotros el otro día con Rydler vimos que podíamos recuperar el espacio-tiempo de Minkowski si decíamos lo siguiente, que t era igual a ρ por el seno hiperbólico de eta y x mayúscula igual a ρ por el coseno hiperbólico de eta. Esto era en el capítulo anterior. Así que la propuesta para hoy, para la métrica esta que tenemos aquí, quizá podría ser esta de aquí. Es decir, bueno, como esto parece que es bastante simétrico al caso anterior, pues en vez de ρ vamos a poner la coordenada, o sea, en vez de la coordenada espacial, vamos a poner la coordenada temporal, que en este caso es u. Y en vez del seno hiperbólico vamos a poner el coseno hiperbólico. Y en vez del tiempo vamos a poner la distancia, que en este caso es v. Y aquí pues actuamos en consecuencia, cambiamos ρ por u, el coseno por seno, y esto sigue siendo v. ¿Es esta la transformación de coordenadas que nos va a devolver a un espacio-tiempo tipo Minkowski? Vamos a comprobarlo y veréis que sí, curiosamente. Así que vamos a calcular diferencial de t en un momento. Entonces vamos a derivar esto con respecto de u, que es coseno hiperbólico de v diferencial de u, más, vamos ahora a derivar con respecto de v,
por lo tanto será u seno hiperbólico de v diferencial de v, y vamos a diferenciar x. Entonces la derivada de tal va a ser seno hiperbólico de v de u más u coseno hiperbólico de v diferencial de v. Vamos ahora a elevar al cuadrado, entonces esto será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo, así que tendremos 2u al cuadrado coseno de v seno de v diferencial de u diferencial de v, y si elevamos esto al cuadrado pues va a quedar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo y hacemos lo que hicimos otra vez. Vamos a cambiar de signo todo esto y vamos a sumar. Entonces ya veis que esto se va a ir con esto. Entonces nos va a quedar menos diferencial de t al cuadrado más diferencial de x al cuadrado, que sería esta suma. Y vamos a ver. Aquí tenemos menos coseno hiperbólico al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado. Esto nos da menos diferencial de u al cuadrado muy bien, y aquí tenemos factor común u al cuadrado y tendremos coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado, que da 1, y diferencial de v al cuadrado. Entonces fijaos que da exactamente esto de aquí, o sea que cuadra. Por lo tanto, esto sería el cambio de coordenadas que funciona para aproximar esta métrica a la de Minkowski, esta de aquí. Y vuelvo a repetir, no es que esto de aquí sea un espacio-tiempo plano, sino que aproximadamente es un espacio-tiempo plano si estamos en las cercanías del horizonte por dentro, ¿vale? Que es lo que pasa con el principio de equivalencia, que dice eso, que en cualquier variedad espaciotemporal, si no nos alejamos mucho de una cierta zona, nos parece que es plano, ¿vale? Aproximadamente. Así que fijaos que es muy parecido a todo lo que estamos haciendo el otro día, pero como al revés, digamos, ¿no? Entonces voy a apuntar este cambio de coordenadas aquí. U coseno hiperbólico de v, x igual a u seno hiperbólico de v. Aquí me he equivocado en una cosa. Esta u no tiene que ir al cuadrado, ¿vale? Porque cuando digo que es 2 veces el primero por el segundo, pues son sin los cuadrados. Coseno, u, seno, ¿vale? Bueno, no cambia el resultado, pero sí que es importante, que me he dado cuenta ahora. Muy bien. Vale, vamos a escribir ahora t y x en función de r y t de toda la vida. Vamos a ver. Lo digo básicamente porque a lo mejor la u y la v no sabemos bien qué es o qué es lo que está pasando aquí. Vamos a recuperar lo de antes para que lo veamos un poco más claro. A ver, la u habíamos dicho que era 2, 1 menos r. Por tanto, aquí también va a ser eso, 2 raíz de 1 menos r. Y luego tenemos coseno hiperbólico de v, y v era t partido 2. Por lo tanto, coseno hiperbólico de t partido 2 y seno hiperbólico de t partido 2. Y esto es, insisto, cerca del horizonte, ¿vale? Muy bien. Tengo que recordar que no se nos olvide que dentro del agujero negro t es espacio
y R es tiempo. Tened en cuenta esto dentro del agujero negro. Entonces vamos a ver un poco qué pinta tendría para el observador rojo, que por cierto el observador rojo, pongamos que el observador rojo está por aquí, y el observador rojo, observador o observadora, recordad que está cayendo libremente. Bueno, imaginad que este monigote está aquí cayendo porque T y X, recordad que tiene la métrica de Minkowski, por tanto es un sistema localmente inercial, o sea que está cayendo, vamos, libremente. Entonces ahora vamos a preguntarnos si alguien decide quedarse fijo en el espacio, o sea, estático, ¿cómo lo vería el señor rojo en caída libre? Claro, ¿qué significa que un señor permanezca estático dentro de un agujero negro? Significa que el espacio o las coordenadas de espacio estén fijas. Y como hemos visto que espacio significa tiempo, dentro del agujero negro pues significa a t constante. Por lo tanto, vamos a fijar un cierto valor de t constante que implica un señor estático dentro del agujero negro. Eso nos dará unas curvas, vamos a ver cómo son. Vamos a imaginar que esto es constante, por tanto, si dividimos t entre x barra, ¿esto qué nos va a dar? Bueno, esto se va y nos queda 1 entre la tangente hiperbólica de t partido 2, pero insisto que ahora hemos fijado t constante, por tanto esto va a ser un número, el que sea. Eso implica que t será proporcional a x con un cierto número. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que un observador rojo cayendo libremente en un agujero negro observará como un señor que quiera permanecer estático, pues lo va a ver como una cierta recta, por ejemplo así. Así es como ve el señor rojo al señor estático azul. Y claro, como lo está viendo en línea recta, ¿qué es lo que dice el señor rojo? Pues el señor rojo dice, veo al azul como un observador inercial con respecto a mí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la velocidad entre el azul y el rojo es constante, porque va en línea recta. O sea, recordad que en dos observadores se dice que son inerciales y entre ellos la velocidad con la que se separan es constante. Por tanto, fijaos qué cosa más curiosa. Un señor que quiera permanecer estático aquí dentro del agujero negro es visto como si estuviera, entre comillas, flotando. O sea, que los dos son como, o sea, que es como si ninguno de los dos sintiera gravedad. Esto es muy, pero que muy, muy curioso. Entonces, en general, ¿cómo pintaremos las líneas de t constante? Pues como rectas. ¿Vale? O sea que, bueno, es bastante curioso, pero quiero decir muchas cosas a la vez. De momento vamos a quedarnos con esta información. Repito, las líneas de t constante son vistas por el observador rojo inercial como líneas rectas. Y estas líneas rectas significa que estos señores son o pretenden ser estáticos dentro del agujero negro. Es decir, que estático significa que solo les pase el tiempo. Pues son vistos por el señor rojo cayendo como observadores inerciales. Curiosísimo. Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son las líneas. Hemos visto de tiempo constante, pues ahora vamos a hacer
las líneas o curvas de R constante. R constante, insisto, significa espacio constante. O sea, son, digamos, las líneas que nos marcan el fluir del tiempo. A ver si lo aclaro un momentito. O sea, en Minkowski de toda la vida, ahora vuelvo a Minkowski de toda la vida, donde tenemos nuestra X, nuestro CT y tal, ¿no? Pues si nos preguntamos cuáles son las líneas de espacio, perdón, de tiempo constante, esto repito que es tiempo, ya sé que es un poco lío, pero es que es lo que hay, o sea, estamos hablando de tiempo constante. Bueno, pues en Minkowski tiempo constante significa estas líneas de aquí. Y eso lo que nos está diciendo son, digamos, el fluir del tiempo. De aquí paso de tiempo 0 a tiempo 1, de tiempo 1 a tiempo 2, tiempo 3, y son, digamos, nos marca un poco la dirección en la que va el tiempo, va aumentando. ¿Vale? Eso serían las líneas de tiempo constante. Entonces vamos a ver cómo son esas líneas vistas por el señor Rojo. Vale, veamos. Por ejemplo, R podría ser cualquier valor. Por ejemplo, no sé, imaginad que ponemos cualquier valor, por ejemplo, un medio, por decir algo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Pues nos va a quedar que t va a ser igual a un medio, esto sería, bueno, 2 partido raíz de 2, si no me he equivocado, coseno hiperbólico de t medios, y la x, pues lo mismo, 2 partido raíz de 2, seno hiperbólico de t medios. Y claro, ¿cómo son estas curvas? Bueno, a ver, bueno, quizá lo mejor sea que lo represente para que lo veáis con vuestros propios ojos. Vamos a ver. Vamos a representar, bueno, he puesto raíz de 2 aquí, pero bueno, o sea, puede ser cualquier número. Es para que veáis qué pinta tienen estas curvas. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, no sé, 0.5 por coseno hiperbólico de t medios y 0,5 por seno hiperbólico. ¿Vale? Coseno, seno, no me he equivocado, correcto, coseno, seno. Ah, bueno, pero un segundo porque en la coordenada x tengo que poner seno hiperbólico. Entonces, coordenada x, un seno. Por lo tanto, tengo que poner aquí seno. Y aquí coseno. Vale, vamos a ver qué pinta tiene. Vamos a poner en rojo, por ejemplo. Y fijaos, tiene esta pinta. Si, por ejemplo, en vez de eso, yo escribo, por ejemplo, en vez de 0,5, pues 0,2, por ejemplo. Y vamos a ponerlo un rojo un poco más oscuro. Pues vemos otra curva. O sea, que vais viendo que va dando estas hipérbolas, ¿no? O sea que lo que tenemos es que las líneas de R constante, es decir, de tiempo constante, son unas cosas así. Que se parece mucho a Rindler, pero al revés. Vale, esto significa que el tiempo, digamos, para entendernos, por ejemplo, si estamos aquí, imaginad que esto es el tiempo, no sé, me lo invento, 0,2, por ejemplo. Bueno, pues cuando queramos ir al tiempo, por ejemplo, 0,4, entonces vemos que según estemos o aquí, por ejemplo, o aquí,
pues estas líneas, o sea, su grosor, para entendernos, el grosor de este con este, pues va disminuyendo a medida que nos alejamos de la X. O sea, no es como Minkowski, en que son líneas rectas, sino que va pasando eso. ¿Vale? O sea que, en definitiva, el resumen de todo esto es que, digamos, tenemos unas nuevas coordenadas que hacen algo así. Vale, y entonces el límite lo marcan este vértice que acabo de dibujar, y para verlo vamos a ver, digamos, qué sentido tiene este borde de aquí. Ya os digo que eso va a ser el horizonte. Vamos a ver cómo podemos ver que efectivamente esto va a ser el horizonte. Vale, para verlo simplemente tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué significa horizonte aquí? Bueno, horizonte siempre es r igual a 1. Eso es lo que hemos visto siempre. Por lo tanto, si yo pongo r igual a 1 aquí, esto da 0 y se anula, ¿no? Por lo tanto, porque es singular. Así que no nos pongamos justo en el horizonte, sino vamos a ponernos, por ejemplo, en 0,9999, por ejemplo. Vamos a ponernos muy cerca del horizonte, pero por dentro, para ver qué pinta tiene esta curva. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer es hacer así. Vamos a decir que esto de aquí que sería 1 menos r, bueno, pues vamos a poner por 0,999. Esto significa que va a dar este numerito de aquí, que vamos a ponerlo 00, perdón, así, correcto, para eliminar esto. Bueno, pues este es el número que daría delante del asunto este, por lo tanto vamos a ponerlo. Vale, entonces sería este número por el seno hiperbólico de t medios, coma, lo mismo pero con coseno, y vamos a ver qué pinta tiene esto. Vamos a ver el horizonte, qué color le ponemos, pues un purple, por ejemplo, y esto se supone que está muy cerca del horizonte y aquí no se ve bien, así que voy a poner de otro color. Vamos a poner un color, no sé qué color poner. Yellow. Vale, aquí se ve, ¿no? El yellow. Vale, quizás lo interesante sería que quitara esto de aquí. Lo borro. A ver si ahora se ve. Lo veis aquí, ¿no? Vale. Ahora lo voy a poner de otro color. Purple. Ahí está. Y aquí lo veis. Bueno, aquí el ordenador se vuelve un poco loco y no sigue dibujando, porque claro, esto es un método paramétrico de representar y supongo que se vuelve loco. Pero ya veis que el purple este, digamos, se vuelve muy esquinoso, ¿no? De hecho, si lo acercáramos un poco más, o sea, es decir, vamos a ponernos ahora en 0,999, bueno, pues da esto de aquí. Así que vamos a ponerlo. Y bueno,
vais viendo un poco que se vuelve bastante esquinoso, ¿no? Perfecto. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que a medida que nos acercamos a 1, al horizonte, digamos, estas líneas se vuelven casi estas de aquí. Por tanto, efectivamente, el horizonte tiene que ver con esto, igual que antes. ¿Vale? Muy bien. Fijaos otra cosa interesante, y es que si ponemos aquí r igual a 0, que es, recordemos, la singularidad, donde está el infierno, claro, si ponemos aquí r igual a 0 o aquí, fijaos que esto da 1, raíz de 1, o sea que no hay ningún problema. O sea que, ¿qué pasa? ¿Que hemos suprimido la singularidad o qué? No. Recordemos que esto solo vale en este donut de aquí, que es básicamente cerca del horizonte, pero por dentro. Por lo tanto, para poder llegar hasta el infierno, tenemos que hacer un cambio de sistema de referencia o un cambio de coordenadas que, digamos, englobe todo el interior del agujero negro. Entonces esto, la extensión, digamos, a todo el interior del agujero negro, salvo la singularidad, lo hizo Kruskal a mitades del siglo XX, y luego junto con Szekeres, bueno, pues modificó un poquito lo de Kruskal para hacerlo un poquito más vistoso. El caso es que estos dos señores introdujeron un sistema de coordenadas o una referencia que, digamos, extendía máximamente el espacio-tiempo de Schwarzschild, tanto por fuera como por dentro. Ahora nosotros nos vamos a fijar solo por dentro un momentito, porque es lo que nos interesa, y básicamente lo que quiere decir esto es que vamos a hacer una transformación de coordenadas que no solo valga para cerca del horizonte, sino para todo dentro del agujero negro. Y ahí podemos ver si estas líneas acaban en algún sitio o no, o qué es lo que pasa. Pero lo interesante con este truquillo que hemos visto es que ya vemos qué pinta tienen las coordenadas aquí dentro, cómo se invierte el espacio-tiempo, y que curiosamente los observadores estáticos se les anula la gravedad, o sea, no necesitan ninguna fuerza, ninguna aceleración para ser estáticos, porque son líneas rectas. ¿Vale? Y bueno, y por cierto, y claro, como podéis comprender, estas coordenadas que yo he puesto solo valen para cerca del horizonte, ¿vale? Pero digamos que por aquí aún no sabemos qué pasa, pero estamos muy cerca porque con estos señores vamos a llegar a eso. Vale, pero esto ha sido muy interesante porque este cambio de aquí nos da una pista de cómo podríamos hacerlo, y eso es lo que vamos a hacer. Así que, inspirados en este cambio, bueno, podemos proponer un nuevo cambio de sistema de referencia que sea proporcional a 1 menos r. Por cierto, vuelvo a repetir que estoy dentro del agujero negro. Que quede claro que estoy todo el rato interpretando que r es entre 0 y 1 y que va a representar el tiempo, ¿vale? Muy bien. Bueno, este 2 simplemente lo voy a absorber en una función desconocida que puedo llamar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, h de r. ¿Por qué h? Pues porque ya he utilizado f, también he utilizado g, pues ahora utilizo h como el que utiliza la letra que sea. No es que esto se llame h de r siempre, ¿vale? Bueno, pues podemos utilizar este cambio de coordenadas, pero sin saber qué narices es h de r, ¿vale? Y luego podemos mantener la v igual a t medios, que nos ha ido fantásticamente bien aquí, porque hemos conseguido este anti-Rildler, ¿no? Entonces el objetivo es introducir este cambio de variable, a ver si podemos conseguir algo así. El objetivo os lo voy a poner para que quede claro qué es lo que estamos buscando. El objetivo es expresar nuestra métrica, la parte
radial y temporal, o la parte RT, digamos, ¿no? Ponerla proporcional a menos diferencial de u al cuadrado más u al cuadrado diferencial de v al cuadrado. Entonces, lo único que puede pasar que al ser proporcional, pues entonces, pues aquí aparezca pues algún factor o alguna cosa, ¿no? Voy a llamarle f, por llamarle de alguna manera, a este factor que va a aparecer, porque claro, nosotros hemos visto que ds al cuadrado es aproximadamente esto azul, si estamos cerca, pero si estamos en todo el interior del agujero negro, pues claro, esto no tiene por qué ser en la unidad. ¿Vale? Este es nuestro objetivo. Esto, si lo conseguimos, como esto hemos visto que luego haciendo un cambio de cosenos y senos hiperbólicos, esto se vuelve Minkowski. Bueno, pues esto normalmente se llama, si conseguimos esta métrica, se llama algo así como conformemente plano, que básicamente significa eso, expresar nuestra métrica como algo proporcional a un espacio-tiempo plano, ¿vale? De Minkowski. Vale, pues vamos a hacer eso. Este es el objetivo. Por cierto, ¿por qué queremos que sea conformemente plano? Bueno, aparte de que nos ha funcionado muy bien aquí, porque mantiene, digamos, los ángulos intactos. Por tanto, si la velocidad de la luz es así, cuando hagamos una transformación conforme va a seguir siendo así, formando 45 grados. Pero bueno, no entro con eso porque si no me voy a enredar mucho y voy a ir al grano, que lo que nos interesa es ver qué demonios pasa ahí dentro. Muy bien, entonces vamos a diferenciar esto de aquí, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Muy bien. Luego vamos a juntar estos señores. Entonces aquí tenemos 2 raíz de 1 menos r, y aquí tendremos menos h más 2, este por este va a ser 1 menos r y h', ¿vale? No pongo la dependencia en r para escribir menos, diferencial de r, por cierto. Muy bien. Por tanto, diferencial de u al cuadrado simplemente es elevar todo esto al cuadrado. Por tanto, aquí tendremos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo, pero como que hay un 2, por tanto será 4 h 1 menos r h'. Hemos elevado al cuadrado lo de arriba, elevamos al cuadrado lo de abajo, y esto es de momento el esperpento que nos queda. Muy bien. Entonces, diferencial de u al cuadrado nos va a quedar, bueno, nos va a quedar muchas cosas, pero vamos a ver qué es lo que realmente nos interesa. Porque estamos intentando, por cierto, esto ya lo voy a quitar, porque todo esto era en aproximaciones y ahora ya nos vamos a envalentonar y no vamos a hacer ningún tipo de aproximación de nada. Vale. Por tanto, estamos trabajando directamente, estamos viendo esta métrica y queremos ponerla conformemente plana. Vale, o sea, el asunto ese que os he dicho. Entonces aquí vemos que dr al cuadrado partido esto, nos gustaría muchísimo que tuviera algo que ver con du al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí dentro, ¿qué tenemos? 1 partido r menos 1. Así que si dividimos todo lo de arriba entre r y aquí todo lo de abajo entre r, podemos conseguir este factor. Así que vamos a dividir arriba entre r. Por cierto, si yo tengo no sé qué entre no sé cuánto y quiero dividir arriba y abajo entre r, pues puedo hacer así. Esto entre r y esto entre r. Pero esta r de aquí la puedo poner aquí perfectamente y simplemente pues esto, ¿no?
O sea que fijaos que un cuadrado entre un triángulo pues es 1 partido r, el cuadrado entre el triángulo partido r. Muy bien, pues eso es lo que hago. Pongo aquí un 1 partido r y ahora vamos a ver qué nos queda. Voy a copiar todo esto de aquí arriba, un momentito. Muy bien. Y ahora este 4 lo voy a sacar aquí fuera. Y al dividir esto entre r, queda 1 partido r menos 1 y el diferencial de r al cuadrado aquí. Perfecto. Y esto era lo que queríamos. Porque ahora esto es esto de aquí. Vale. Muy bien. Voy a llamar momentáneamente a todo este paréntesis, pues lo llamo un nombre chulo, va. Por ejemplo, G de R. Venga, vamos a utilizar las letras bonitas. Es simplemente para escribir menos. Y no os preocupéis porque esto parece un follón, pero esto es muy fácil y en 3 o 4 líneas lo tenemos solucionado, no os preocupéis. La cuestión es que si despejamos de r al cuadrado partido 1 partido de r menos 1, ¿qué va a ser? Pues va a ser diferencial de u al cuadrado, este 4r va a subir aquí fuera, muy bien, y esta g va a quedar dividiendo aquí. Vale, espero no haberme equivocado. Muy bien. Por lo tanto, nuestra métrica diferencial de s al cuadrado de momento va a quedar este menos de aquí, y ahora todo este rollo pues lo cambio por esto, 4r g diferencial de u al cuadrado, y esto sigue siendo lo mismo, 1 partido r menos 1 de t al cuadrado. Muy bien. Perfecto. No voy a borrar esto porque si no, no me acuerdo de lo que era la g. Vale. Luego, por otro lado, como habíamos dicho que v es igual a t partido 2, entonces eso significa que diferencial de v al cuadrado pues va a ser diferencial de t al cuadrado partido 4. Por lo tanto, voy a poner aquí un 4 y aquí un 4, y por lo tanto cambio dt al cuadrado entre 4 por dv al cuadrado. Fantástico. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos a hacer una cosa. Como nosotros, recordad que queremos algo así como menos du al cuadrado más u al cuadrado de v al cuadrado multiplicado por algo, entonces vamos a sacar el 4r partido g fuera para intentar buscar lo que queremos. Así que lo hago, 4r g, y aquí nos queda menos de u al cuadrado más, veamos, el 4 lo hemos sacado fuera, bien, pero esta r que no está la tenemos que poner aquí, y como aquí no hay ninguna g, la tenemos que poner aquí, y luego nos queda pues esto, 1 partido r menos 1 diferencial de v al cuadrado. ¿Vale? Comprobamos que al multiplicar este factor por todo esto, las g se van, las r se van y queda un 4 por esto, que es justamente lo que hay aquí. Muy bien. Y nosotros queremos que aquí esté u al cuadrado, pero u lo tenemos aquí, esto de aquí. Por lo tanto, vamos a averiguar qué es u al cuadrado. Pues u al cuadrado, si elevamos todo esto al cuadrado, va a quedar 1 menos r h al cuadrado. Así que, ¿cuál es nuestro deseo? Nuestro deseo es que g partido r 1r menos 1
sea, que todo esto sea u al cuadrado. ¿Vale? Pero u al cuadrado, ¿qué es? U al cuadrado es 1 menos r h al cuadrado. Esto es lo que hemos visto en la u, que es nuestro guess, digamos, ¿no? Inicial. Vale. Entonces vamos a ver qué podemos tachar aquí. A ver. Bueno, o más que despejar, lo que vamos a hacer, vamos a despejar la g, porque recordemos que la g tiene una incógnita, que es la h, o sea, h aún no hemos elegido quién es, pero no os preocupéis porque elegiremos la h de manera que se cumpla lo que queremos que se cumpla, que es esto de aquí, ¿vale? Entonces vamos a despejar la g y esto nos va a dar r 1 menos r dividido entre 1 partido r menos 1 h al cuadrado, ¿vale? Que no me haya equivocado, la r pasa para allá, Vale, perfecto. Entonces, vale, vamos a dividir arriba y abajo entre, perdón, a multiplicar, sí, vamos a multiplicar arriba y abajo por r, por lo tanto aquí nos quedará r menos r al cuadrado y aquí nos queda 1 menos r y aquí h al cuadrado. Ahora saco factor común r de aquí arriba, por tanto tenemos r cuadrado 1 menos r entre 1 menos r h al cuadrado y esto se va, por lo tanto g tiene que ser igual a r al cuadrado h al cuadrado. Muy bien, perfecto. Así que ya vamos al último paso para buscar la h que haga que se cumpla esto. Espérate, no lo voy a borrar porque lo que voy a hacer es copiar nuestro último resultado aquí, porque si no, al final me voy a despistar. Tenemos que ds al cuadrado es 4r g menos du al cuadrado más, bueno, aquí va a quedar u al cuadrado, diferencial de v al cuadrado, y esto va a ser así siempre que g sea r al cuadrado por h al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que hemos visto que tiene que pasar para que podamos poner aquí u al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a nuestra ecuación, nuestra expresión de la g. La g esta nos dice h al cuadrado más 4u1 menos r al cuadrado h' al cuadrado menos 4,1 menos r h' tiene que ser igual a r al cuadrado h al cuadrado. Muy bien. Supongamos, y supondremos bien, que h no puede ser 0, porque si h fuera 0 no estaría problemas. Así que vamos a suponer que h no es 0 en ningún caso, y entonces eso significa que podemos dividir todo esto entre h al cuadrado. Lo hacemos. Si dividimos toda esta expresión entre h al cuadrado, aquí va a quedar 1 más 4,1 menos r al cuadrado. Aquí va a quedar h' entre h, todo esto elevado al cuadrado, menos 4,1 menos r. Esta h se va con una de estas h, por lo tanto va a quedar h' entre h igual a r al cuadrado. Muy bien. Vamos a llamar a h' partido h, vamos a llamarlo un momentito a, solo un momentito, para escribir menos. Entonces tendremos 1 más 4, 1 menos r al cuadrado, a al cuadrado, menos 4, 1 menos r a igual a r al cuadrado. Vale, o sea que ahora tenemos que elegir a
de manera que todo esto solo nos quede r cuadrado. Vale, vamos para allá. Tendremos 1 más 4a al cuadrado, estoy juntando esto con esto, y esto de aquí es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 4a, estoy juntando esto con esto, 1 menos r al cuadrado. Seguimos. 1 más 4a al cuadrado más 4a al cuadrado r al cuadrado menos 4 por 2 son 8 al cuadrado r menos 4a más 4ar igual a r al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí, claro, más de uno puede decir, a ver, esto es una locura. Tenemos un único parámetro y a lo mejor no existe esta posibilidad. Efectivamente, si no existiera, digamos, un a que cumpliera esto, pues entonces nuestro deseo de hacerlo conformemente plano no se podría hacer. Pero, como hemos visto que cerca del horizonte sí que se puede, albergamos esa esperanza. Así que vamos allá. Y decimos, bueno, mira, como solo este término de aquí tiene r al cuadrado y nadie más tiene r al cuadrado, no hay más remedio que 4a al cuadrado sea igual a 1. O sea que el numerito este que está aquí multiplicando r cuadrado debería ser igual que el numerito que hay aquí, que es 1. Entonces esto nos significa que a al cuadrado es un cuarto, lo cual significa que a puede ser o bien más o bien menos un medio. Muy bien. Entonces, vamos para allá. Vamos a sustituir por a igual a un medio, por ejemplo, y tenemos 1 más 4 a un medio al cuadrado es un cuarto, aquí hemos dicho que da 1, menos 8, y a al cuadrado es un cuarto, menos 4 por a, que es un medio, más 4 por un medio r, y viendo si esto da r al cuadrado. Aquí tenemos 1 más 4 entre 4, o sea, esto es 2, más r al cuadrado, 8 entre 4 son 2, menos 2, más 2r igual a r al cuadrado. Este 2 se va con este menos 2, este con este, y nos queda que r al cuadrado es igual al cuadrado, y nos ponemos muy contentos. ¿Vale? Por tanto, el valor a igual a un medio funciona. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos puesto a igual a menos un medio? Vamos a ver. Tendremos 1 más, aquí como está al cuadrado no va a afectar, por lo tanto esto va a ser 1 también, aquí tampoco va a afectar, y aquí tendremos menos 8 cuartos, tampoco va a afectar, pero aquí sí que va a afectar, por lo tanto sería más 4. Estamos de acuerdo, porque a sería menos un medio, y por lo tanto sería 2, perdón. Correcto, porque 4 entre... correcto. Aquí tendríamos menos 2r y nos preguntaríamos si esto es verdad o no. Este 2 con este 2 da 4, más r al cuadrado, menos 2r menos 2r da menos 4r, r al cuadrado, y no funciona. Por tanto, en realidad solo tenemos un posible valor, ya hemos tenido suerte. Muy bien. Fantástico. Por lo tanto, ya estamos. Bueno, casi. Tenemos que el valor de a es igual a un medio, y habíamos definido a como h' entre h, si os acordáis. Entonces esto es muy fácil de resolver, porque en el fondo nos está diciendo que h' es igual a un medio de h, y esto es cuál es la función h que al derivarla da ella misma, salvo un pequeño factor, y esto estamos de acuerdo que es igual a e
r medios. Porque si derivamos esto va a volver a dar la exponencial multiplicado por la derivada de r medios, que es 1 medio. Por tanto, esta es la función h y hemos acabado. Así que vamos a escribir nuestra métrica final y estando muy contentos. La métrica final va a ser 4r, por cierto, g es r al cuadrado, no, perdón, g es r al cuadrado por h al cuadrado, y h es esto, por tanto será h al cuadrado va a ser e elevado a r, perfecto, menos diferencial de u al cuadrado más u al cuadrado diferencial de v al cuadrado. Por tanto, hemos conseguido el objetivo. Maravilloso. Así que nuestro cambio de referencia, sin hacer ningún tipo de aproximación de nada, esto es importantísimo, no estoy aproximándome para nada al horizonte, a ningún sitio, lo único que he supuesto es que estoy dentro del agujero negro, por lo tanto, esta solución ahora ya vale para todo el agujero negro, salvo quizá para r igual a 0. O sea que voy a hacer aquí un agujerito, o sea que vale para todo el agujero negro. Vale. Bueno, pues finalmente se consigue haciendo que la u sea raíz de 1 menos r elevado a la h, y la h nos había dado r medios, y la v igual a t medios. Y recuperando el anti-Rilder, sabemos que si definimos t de la manera de antes, es decir, poniendo la u aquí delante, es decir, esto, 1 menos r elevado a r medios, y poniendo el coseno hiperbólico de v, es decir, de t medios, y poniendo x de manera semejante, y sin hacer ningún tipo de aproximación, vemos que esto, al final, ¿qué hace? Este cambio completo del sistema de referencia, pues lo que hace es que nuestra métrica original de Schwarzschild, o sea, esta de aquí, sin contar el término este que pobrecillo está aquí olvidado, pero estamos yendo solo por la dirección radial, bueno, pues esto es de forma exacta, no aproximada, sino exacta, es igual a ¿qué? Pues a 4r r al cuadrado. Por cierto, se puede simplificar esta r de aquí con una de estas de aquí, por lo tanto nos queda, voy a ponerlo de otro color, 4r, incluso a veces el e a la r se sube arriba, muchas veces se pone así, multiplicado por esto, pero expresado en coordenadas t y x, que ya hemos visto que se hace con el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Por tanto, queda menos de t al cuadrado más de x al cuadrado, y nos ponemos muy contentos, porque insisto que esto es exacto. Claro, alguien podría decir que claro, cuidado, porque aquí tenemos una r, tenemos que ponerlo todo en función de las coordenadas en cuestión. En este caso tendremos que poner la r en función de t y de x, ¿no? Bueno, de forma analítica no se puede hacer, hay que hacerlo de forma implícita. Entonces la regla para saber cuando te dan una t y una x y quieres saber la r, bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es el truco siguiente. Vamos a elevar t al cuadrado y le vamos a restar x al cuadrado.
No estoy hablando de diferenciales ni nada, esto simplemente es un truquillo, porque fijaos, cuando elevemos esto al cuadrado y esto al cuadrado y restemos, esto va a quedar, digamos, elevado al cuadrado, pero factor común de esto. O sea que va a quedar 1 menos r y esto elevado al cuadrado va a ser e elevado a r y va a quedar coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado, queda 1 y entonces nos queda esto de aquí. Entonces, cuando nos den una t y una x, esto lo metemos en un ordenador y le decimos que encuentre la r correspondiente. Y eso es lo que pondríamos aquí y lo calcularíamos. ¿Vale? Esto sería un poco el asunto. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Vale, vamos a ver. Y ya iré acabando el vídeo porque ya se me está haciendo un poco largo. Bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? A ver. Bueno, pues lo que hacemos con esta información es primero darnos cuenta de que efectivamente en r igual a 0 hay una singularidad. Fijaos que si ponemos aquí un 0, singularidad al canto. Y además es del tipo no evitable, o sea, es una singularidad profunda, digamos, ¿no? Pero si r no es 0, si es cualquier otro valor, por ejemplo 1, aquí fijaos que si ponemos un 1 y un 1, aquí esto no pasa nada de nada, o sea, es absolutamente regular, es decir, no hay ningún problema de nada. ¿Vale? Es más, si aquí ponemos un 1, significa que esto va a dar 0 y significa que t menos x va a ser 0, por lo tanto, esto lo que nos daba era los horizontes. O sea, todo cuadra. Y entonces, ahora vamos a identificar ya por fin dónde está el infierno, o sea, la singularidad. ¿Dónde está? O mejor dicho, ¿cuándo está? Veamos. Sabemos que, entre comillas, el dónde era r igual a 0. Por lo tanto, esto traducido a las nuevas coordenadas quiere decir que t al cuadrado menos x barra al cuadrado, si yo pongo r igual a 0, me va a dar 1 y e elevado a 0 da 1, por tanto, esto da 1. O sea que la singularidad está aquí. ¿Y qué significa estar aquí? Pues que en realidad no está en un punto, sino está en una línea de puntos. ¿Cuál? Pues esta. Voy a poner el infierno en lila. Fijaos, cuando x sea 0, t es igual a 1 o menos 1, ¿no? Por tanto, digamos, por ejemplo, por aquí. Muy bien. Y luego, si despejamos t de aquí, esto va a ser raíz de 1 más x al cuadrado, o sea que a medida que esto vaya aumentando, la t irá aumentando, pero a medida que x se vaya haciendo cada vez más grande, entonces esto de aquí se aproxima a esto. Por lo tanto, es una cosa que va creciendo, pero que se parece a una recta, o sea, una hipérbola, vamos. Bueno, correcto. Bueno, y más allá de esto, no hay nada. Aquí es donde está la singularidad, que corresponde con r igual a 0. Aquí está el horizonte.
O sea que eso significa que cualquier partícula que esté, digamos, por ejemplo, por aquí, como no puede ir más rápido que la velocidad de la luz, vaya donde vaya, al final se topa con la singularidad. Pero lo más guay de todo es que una persona que esté aquí y que tenga, por ejemplo, esto fijado, pues entonces, o sea, que sea estático pero con respecto al sistema de referencia rojo, pues simplemente pasará el tiempo y la singularidad le vendrá encima. Entonces no deja de ser curioso, porque un señor o señora que esté en el agujero negro, vale que sentirá fuerzas de marea brutales y tal, ¿no? Pero supongamos que tiene una cápsula o algo, de forma que puede sobrevivir a eso, ¿no? Pues es curioso porque estará tomando el café, todo estará como flotando y todo bien, y de repente, zasca, muere porque le sobreviene desde el futuro la singularidad. Y eso pasa para cualquier tipo de movimiento y no puedes escapar. Y además, el tiempo propio que necesita este observador para que llegue la singularidad y muera es finito. O sea que os aseguro que muere. No es aquello que dices, mira, tienes que esperar un tiempo infinito, que es como decir que no mueres, ¿no? Bueno, pues esto es básicamente el asunto. Claro, como el vídeo se me ha hecho muy largo y entonces no me va a dar tiempo en este vídeo en concreto de explicaros las 4 zonas que hay y tal, que son súper interesantes, porque eso lo dejaré para el vídeo siguiente, porque digamos de las 4 zonas que hay gente que dice que conecta un universo, nuestro universo, con otro universo que está por aquí. Bueno, ya veréis que esto es una cosa divertida de decir, pero que no va a tener mucho sentido. Pero bueno, no os quiero hacer mucho spoiler porque así estaréis con las ganas del siguiente capítulo, espero. Y luego por aquí también aparecerá lo que la gente llama un white hole, un agujero blanco. Bueno, estas cosas las diré el próximo día, y si me animo os diré algo sobre cómo calcular la temperatura de un agujero negro. Pero bueno, eso ya sí me animo. No sé si en el siguiente, en el otro o en algún momento de nuestras vidas futuras. Pues nada, los que habéis aguantado hasta este punto del vídeo, os doy la enhorabuena porque he hecho un poquito más de cálculos de lo normal, pero como veis, pues merece la pena hacer estas cosillas. Pues nada, un saludo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.